Somos la regeneración, reactivación y renovación del Partido Unidad Social Cristiana. Únete a construir una juventud proactiva y consciente del siglo XXI. Somos jóvenes líderes formando jóvenes líderes. Es hora de adaptarnos a las revoluciones y retos de este siglo. Hagámonos sentir, escuchar y respetar en todo el país. Social Cristianos, siglo XXI. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Mariano Arias, soy coordinador del Movimiento Juventud Social Cristiano Siglo XXI. Estamos siendo un movimiento de juventud que se está armando en todo el país, de muchos jóvenes que sienten la necesidad de una juventud social cristiana mucho más activa y dinámica en todo el país. Queremos jóvenes que se la vuelvan a creer, que se vuelvan a creer que un gobierno de centro-derecha puede llegar a volver, pero para ello necesitamos estructurar y organizar una juventud de peso en todo el país, ¿verdad? Que ayude, que se involucre más en las comunidades, que se involucre más en las organizaciones locales y las municipalidades, y que se hagan sentir, se hagan escuchar y se hagan respetar. Estamos buscando formar una juventud emprendedora, consciente y actualizada con este siglo XXI. Hoy estamos empezando un segmento de actividades más físicas, ¿verdad? Cumpliendo con los protocolos de salud, donde le estamos llamando historias que inspiran, donde vamos a estar invitando diferentes dirigentes, expertos, ¿verdad? Algunas personas que tienen sus aspiraciones políticas. Y para empezar este segmento, el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Hidalgo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Juan Carlos para que se presente y estamos para servirles. Muchas gracias, Mariano, por la invitación y a ustedes por haber venido hoy. Tengo entendido que la dinámica de esta actividad es más que hablar sobre propuestas y sobre políticas públicas o la visión país, es dar como un repaso de la carrera de uno, ¿no? Y cómo es que uno llegó aquí y qué cosas, qué decisiones impactaron en la vida de uno. Bueno, yo soy de Ciudad Quesada, San Carlos, nací en 1980, hijo de madre soltera. Nací y crecí en el hogar de mis abuelos, al frente de Palía, ahí en Ciudad Quesada, rodeado de mis abuelos, de mi mamá por supuesto, mis abuelos y muchos primos y tías. Mi abuelo tuvo 5 hijas. Es curioso porque mis abuelos emigraron de Grecia a Ciudad Quesada en 1948, justo antes de la Revolución. Y bueno, abuelo una persona muy humilde, nunca terminó el 3er grado de la escuela. Mi abuela sí terminó 6º grado, pero luego no sé cómo mi abuelo hizo como el 6º grado por correspondencia. Pues terminó el 6º grado, empezó a trabajar como guarda en el Banco de Costa Rica, en Ciudad Quesada, y eventualmente logró un trabajo ahí como oficinista. Y ese trabajo le permitió comprarse una casa y mandar a mis tías, incluyendo a mi mamá, al Liceo María Inmaculada ahí en Ciudad Quesada, que es un liceo de monjas, pero semi-privado. Eso me llamó mucho la atención, que abuelo hizo ese esfuerzo. Y sí, todas mis tías, incluyendo mi mamá, tuvieron esa educación y se graduaron del colegio, y varias de ellas terminaron yendo también a la universidad. Yo nazco en los años 80, que era una época muy convulsa a nivel mundial, pero en la zona donde yo vivía, San Carlos, era una zona donde estábamos muy cerca del conflicto de Nicaragua, con los contras y los sandinistas. Entonces, no sé cómo, pero yo desde pequeño desarrollé como una fascinación por ese tema y por el tema de la Guerra Fría.
Es más, hace unos años mi mamá desempolvando chunches encontró unos cassettes, de esos cassettes viejos, donde hay una grabación de yo hablando a los 2 o 3 años sobre los sandinistas, sobre los contras, sobre Daniel Ortega, etc. O sea, ya era un enfermo en esa época. Y resulta que, entonces siempre como que ya tenía esa vocación por los temas internacionales. También recuerdo pequeño 2 cosas que me influenciaron mucho en esa dirección, que fue que mi familia conoció a una estadounidense que estaba destacada en Ciudad Quesada por los cuerpos de paz. Ella me regaló un globo terráqueo, ¿verdad? Y yo pasaba, pero fascinado, viendo el globo terráqueo, viendo la Unión Soviética, ¿verdad? Sobre todo Europa, viendo Berlín, viendo Cuba, etc. Y después mi mamá, a los 7 años, me regaló un atlas. Y ese atlas yo me lo devoraba, ¿verdad? Entonces, cuando crecí con esa fascinación, en la época de Reagan, empecé a estudiar sobre Kennedy, empecé a estudiar sobre todo lo demás. Cuando llegó la decisión entonces de estudiar una carrera, como que ya era muy evidente que lo que quería estudiar era relaciones internacionales. No había nada más, ¿verdad? Era lo que me fascinaba, me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la geografía, me gustaba mucho la política internacional. Y fue por eso que entonces ni siquiera me molesté en hacer un examen de admisión a la UCR. Ya sabía que iba a ir a la Universidad Nacional, que en ese entonces no hacía exámenes de admisión. Pues bueno, entonces fui a la UNA, entré a Relaciones Internacionales, y recuerdo que no más en el primer semestre, pero en las primeras semanas, un profesor se ausentó por enfermedad y entonces tuvieron un profesor sustituto. No me acuerdo el nombre de él, pero lo que dijo fue una cuestión que me quedó muy grabada. Él nos dijo que Relaciones Internacionales era un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Él dijo, mira, ustedes pueden salir de acá y luego hacer la maestría en Relaciones Internacionales y luego hacer un doctorado en Relaciones Internacionales, que después ustedes los contratan y les preguntan qué saben hacer ustedes, y la respuesta va a ser leer periódicos y dar una opinión sobre la situación mundial, ¿verdad? Nadie los va a contratar por eso. Entonces él nos recomendó que mientras sacábamos la carrera desarrolláramos ¿Cómo es? Perdón, un mar de conocimiento. Un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Que mientras desarrolláramos la carrera también sacáramos experiencia laboral en alguna parte, y vayan a trabajar a cualquier lugar, toquen la puerta de una ONG, toquen la puerta de cualquier institución del gobierno, ofrézcanse a trabajar de gratis, haciendo lo que sea, escribiendo cartas, cualquier cosa. Esa experiencia laboral les va a abrir puertas, ustedes van a hacer contactos, y cuando terminen la carrera, ahí ya van a estar encaminados, mucho más encaminados de que cuando salgan con un título debajo del brazo y no conocen a nadie, no saben hacer nada. Pues bueno, yo le tomé la palabra, a mí me quedó muy claro eso, y resulta que eso fue como, qué sé yo, eso fue como mayo del 1998. Justo venía entrando Miguel Ángel Rodríguez como presidente y una nueva asamblea legislativa. Mi familia en San Carlos siempre fue social cristiana, muy metido. En ese momento mi tía también había sido electa regidora del partido allá en San Carlos, y ella era muy amiga del diputado de la zona, recién electo diputado de la zona por la Unidad Cristiana. Entonces yo le pedí a ella que hablara con Rigoberto Barca, el diputado, para que me permitiera trabajar ad honorem en la Asamblea Legislativa, y eso fue lo que hizo. Y entonces yo empecé a trabajar ad honorem en la Asamblea Legislativa en junio, además me recuerdo la fecha exacta, 29 de junio de 1998. Y lo que hacía yo era literalmente escribir cartas de recomendación o contestar cartas de gente que llegaba y pedía ayudas, pedía cartas de recomendación, me pedía un montón de cosas. Yo era el que entonces me tenía que sentar a redactar las cartas y demás. O sea, un trabajo bastante básico, llevar papeles al plenario, cosas así. Pues por cuestiones de la vida, resulta que Rigoberto Barca, como los diputados no cabían en el edificio principal, Rigoberto Barca estaba destacado en una casa que la Asamblea Legislativa alquilaba, se llama la Casa Rusa,
que queda afuera del edificio Sion, queda al este del edificio Sion. Y en esa misma oficina estaba destacado también el nuevo diputado por un nuevo partido político, Movimiento Libertario, Otto Guevara. Entonces compartían la casa. A la izquierda estaba Otto Guevara y sus oficinas, y a la derecha estaba Rigoberto Barca y sus oficinas. Yo empecé a trabajar con Rigoberto Barca y de todo, pero en ese momento la estrella de rock en la política nacional era Otto Guevara. Y yo empecé a prestarle muchísima atención a sus discursos y me empezaron a llamar mucho la atención. Era un tipo radical, era un tipo atractivo, graduado en Harvard, con buen verbo, con buena presencia, aparecía en todas las portadas. Yo naturalmente me sentí atraído hacia la figura de Otto. Compartíamos comedor, entonces muchas veces yo mientras almorzaba, Otto estaba hablando con sus asesores, yo prestaba atención a lo que él estaba hablando, y yo comencé a simpatizar con esas ideas. Pues resulta que más de una vez, incluso Rigoberto Barca me hacía aventón de vuelta a San Carlos, cuando íbamos un jueves en la noche o un viernes en la mañana al pueblo, y en el camino Rigoberto Barca iba diciendo lo mucho que coincidía con Otto en sus ideas, pero luego veía que llegaba al plenario a votar justo en contra de Otto, incluso muchas veces hasta denunciar lo que Otto decía. Entonces esa cuestión en mi juventud, por supuesto, me empezó a hacer cortocircuito, y tarde o temprano yo crucé el pasillo, que literalmente era un pasillo de este tamaño, ¿verdad? Y le toqué la puerta a Otto y le pedí que me interesaba mucho leer sobre sus ideas, que quería, si tenía un manifiesto o algo. Me dio el manifiesto del partido, me lo leí, al principio me pareció demasiado radical, pero luego lo empecé a masticar, y luego me enteré que Otto iba para San Carlos. Entonces le pedí un aventón. Y en ese viaje de 2 horas lo bombardeé con preguntas. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Qué opina usted sobre lo otro? Bla, bla, bla. Y Otto fue contestándome todas las preguntas, pero fue en esa sesión en donde me habló del Cato Institute en Washington. Y mira, entonces me fui, ya en ese momento uno tenía acceso a internet, ¿verdad? Entonces me metí a leer sobre el Cato Institute y ya empecé a empaparme de esa institución. Eventualmente hice lo inevitable, terminé renunciando a la oficina de Rigoberto Barca ad honorem y me pasé a trabajar con Otto ad honorem, en donde estuve por aproximadamente 3 años y medio, trabajando ad honorem. Yo creo que fue hasta los últimos 6 meses del periodo de Otto Guevara, en donde efectivamente me dieron una plaza en la Asamblea Legislativa. Pues bueno, entonces ahí fue como me incorporé al mundo liberal, descubrí ANFE, me empecé a venir a actividades aquí, con Alberto Di Mare, que todavía estaba vivo en ese entonces, conocí a don Jorge Corrales, conocí a don Jorge Guardia, etcétera. Todas las figuras que en este momento rodean aquí las paredes, fui conociéndolas y poco a poco. También empecé a conocer más sobre el movimiento liberal internacional. Y recuerdo que en una conferencia que se hizo en 1999 de liberales aquí en Costa Rica, alguien me habló del Institute for Humane Studies. El Institute for Humane Studies es una organización educativa, un instituto educativo que está adscrito a George Mason University, ahí en Arlington, en Washington, en Virginia, en suburbios de Washington. Y AHS lo que hace son seminarios educativos, pasantías, dan becas para estudiantes que están interesados en las ideas de la libertad. Entonces, esto fue en 1999, finales de 1999, para el 2000, para el verano del año 2000, yo solicité a uno de esos seminarios gratuitos que tienen de verano, fui admitido y fui a Bryn Mawr, cerca de Filadelfia, a uno de estos, y fue como una experiencia intelectual de esas apoteósicas, ¿verdad? Porque fue toda una semana con muchachos mayormente de Estados Unidos, pero muchos jóvenes internacionales, con profesores de economía, de filosofía, de historia, hablando sobre la aplicación de los principios del liberalismo clásico. Volví a solicitar a un seminario de ellos, ya más enfocado en política pública, en el 2001, en Georgetown University, y también me aceptaron. Y para el 2002 me mencionaron que por qué no solicitaba a otro programa que ellos tenían,
que era un programa de pasantías de verano en Washington, en donde entonces a uno le financiaban, a uno le pagaban, eran 10 semanas en Washington, haciendo una pasantía en un centro de políticas públicas. Para ese entonces ya yo me había graduado de la Universidad Nacional, empecé a sacar la licenciatura, pero ya después vi que la licenciatura simplemente no tenía propósito alguno, más que simplemente decir que uno es licenciado, no estaba aprendiendo nada, entonces ni siquiera terminé el trimestre, el primer trimestre de la licenciatura. Ya Otto Guevara había terminado su periodo como diputado, entonces ya estaba yo contratado como asesor legislativo de los 6 diputados libertarios que empezaron en mayo del 2002. Pero entonces vos obtuviste el bachillerato y la licenciatura viste que no iba para ningún lado. Y no iba para ningún lado, o sea que era una pérdida de tiempo, y entonces dejé la licenciatura. Y en junio me fui a hacer esa pasantía de verano. En junio del 2002, o sea, estuve un mes como asesor legislativo de la fracción legislativa del Movimiento Libertario, y me fui ¿Y entraste con Gutiérrez, con Danilo, con... No, los 6 diputados eran Federico Malabasi, Ronaldo Alfaro, Carlos Herrera, Peter Guevara, José Francisco Salas, que duró como un mes. ¿Y quién fue el que le dio al gemelo? José Francisco Salas de Heredia. Sí, cierto. Sí. Y ¿quién era el otro diputado? Eran 6 diputados. Evita Arguedas. Evita Arguedas, sí. Pues bueno, no, Evita Arguedas fue en el 2006. En el 2002 fueron 6 hombres. Fueron por San José, Federico Malabasi y Ronaldo Alfaro. Por Heredia, José Francisco Salas. Carlos Salazar por Alajuela, Carlos Herrera por Cartago y Peter Guevara por Punta Arenas. Entonces fue un mes apenas, y me fui a hacer esa pasantía con la esperanza de regresar, o sea, con la promesa de regresar. Pero resulta que ese verano fue un verano fantástico. Pasamos un verano en Washington, vivíamos en un edificio, éramos 40 jóvenes, como 30 estadounidenses y 10 extranjeros. Nos pagaban un complejo, ¿verdad?, de apartamentos con piscinas y parrillas y toda la carajada. Estábamos haciendo una pasantía de verano, nos daban un stipend, ¿verdad?, mensual. Entonces teníamos una vida de veinteañeros fantástica, ¿verdad? Y entonces pasábamos metidos en seminarios, íbamos a eventos en los think tanks, happy hours, y éramos como los más populares dentro del circulillo libertario de Washington, joven, puesto que eran los que teníamos tiramos esas fiestas en los apartamentos y demás. Uno de los carajos que conocí ese verano era un chavalo guatemalteco, exactamente la misma edad mía, Constantino Díaz Durán. Él empezó a llegar a los eventos, empezó a llegar a las fiestas y de todo. Pronto empezó a salir con uno de los compas de ahí del grupo, y yo me hice muy amiguillo de Constantino. Y resulta que Constantino, por ahí de julio, finales de julio, me dice que él va a regresar a la universidad. Él nunca terminó el bachillerato, él había tenido que salir de Guatemala por ciertas circunstancias, entonces que iba a volver a la universidad. Él era el que manejaba la página en español de Cato, el cato.org, y me dijo: mira, me voy a ir de Cato, y andamos buscando a alguien que me sustituya. Y ya a mí se me pelaron los ojos, ¿verdad? Ya yo ese verano había conocido a Ian Vázquez. Ian Vázquez, yo lo ubiqué en la página web en español, ¿verdad? Pues, en la página de Cato. Cuando Otto me había hablado de Cato, yo empecé a leer sobre Cato, veo que había un latinoamericano en Cato. Entonces yo empezaba a mandarle correo, yo le decía: Ian, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo, trabajo para Otto Guevara, es un diputado libertario, vieras que aquí se está discutiendo este proyecto de ley, estamos utilizando material de Cato como insumo para nuestras posiciones, etc. Y Ian siempre contestaba de muy buena manera. Ese verano finalmente lo conocí, salí a almorzar con él, y cuando Constantino me menciona eso, yo le pregunto: bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder quedarme yo manejando la página web de Keito? Y me dijo: bueno, estos son los requisitos: ser libertario, bueno, tener un muy buen español, puesto que hay que editar documentos, y yo siempre me he apreciado mi español, saber inglés, bueno, sí, y manejar páginas web. Y yo eso no lo sé.
En la semana, no te preocupes, eso lo aprendes en una semana, eso se hace rápido. Y entonces fuimos a hablar con Ian, y Ian me dijo, hey, si estás interesado, en verdad, démosle. Y así fue como la pasantía terminó un viernes y yo empecé a trabajar en Keito un lunes. Yo llamé a mi mamá y le dije, mira, no voy a volver, me voy a quedar acá. Y bueno, y así fue, me quedé en Keito de agosto del 2002 a diciembre del 2003. Y fue una experiencia lindísima, trabajar en un instituto de políticas públicas ahí, con todo eso. Yo ya había hecho una pasantía yo en el verano, pero no fue en Keito, fue en el Competitive Enterprise Institute, que es otro think tank liberal de Washington, pero más enfocado en política de regulación y en política ambiental. Ahí hice mucho estudio sobre el tema de los alimentos modificados genéticamente, que me tocó trabajar con expertos sobre ese tema. Pero en Cato, bueno, en Cato empecé a aprender porque el énfasis de Ian es América Latina y es economía de desarrollo. Y ahí entonces empecé a aprender muchísimo y me empezó a gustar mucho el tema económico. Ya empecé a desarrollar un apetito por estudiar. Fui introducido a economistas como Peter Bauer, que yo antes no tenía en el radar. Empecé a estudiar con mayor profundidad a Hayek, empecé a estudiar con mayor profundidad a Friedman y demás. Y entonces fue como una pequeña escuela ese año y medio que estuve en Cato. Sin embargo, ya para finales del 2003, ya como que yo empecé a ver que después de un año y medio, como que ya había tocado cierto techo, ¿verdad? Y que no me interesaba seguir haciendo eso allá. En ese entonces, Otto me empezó a volver a contactar y me dijo que él tenía un proyecto acá en Costa Rica que era que él quería empezar un programa de televisión y un programa de radio que se llamaba La Hora de la Libertad. Y él me ofreció que si yo quería encargarme del programa de radio, ser el director del programa de radio. Y yo se lo acepté, entonces me vine y ese programa de radio se transmitía en Radio Reloj a las 6 de la tarde. Y yo estuve a cargo de ese programa, de La Hora de la Libertad, diario, un programa diario, primero de media hora y después de una hora, todos los días en Radio Reloj. Al principio me llamaba mucho la atención, pero luego rápidamente descubrí que no me gusta la radio, ¿verdad? Tal vez tengo cara para radio, pero no me gusta la radio. Como que al final de ese periodo le dije a Otto que ya no me interesaba seguir haciendo eso, que no era lo que me satisfacía profesionalmente. Ese año, en el 2004, vino a Costa Rica una gente de un grupo que yo había conocido en Washington a través de Cato, que es de gente del International Policy Network, que era una organización británica con sede en Londres, que trabajaba muchos temas ambientales también y de desarrollo económico. Ellos vinieron acá para un evento, y yo los anduve de arriba para abajo, porque ya los había conocido en Washington, entonces andaba como de ahí más o menos de guía, y ellos me invitaron a ir a Buenos Aires ese 2004 para la conferencia sobre cambio climático en las Naciones Unidas, que ellos iban a participar en la conferencia. Y yo les dije, y me preguntaron que si yo quería ir, que ellos me pagaban todo y lo que necesitaban básicamente era que yo fuera como casi que un traductor, como redactor de documentos, etc. Aparte de eso, ya yo había hecho contactos en Argentina, cuando estuve en Cato, conocí, eso es una de las cosas que me ayudó mucho el primer paso por Cato. Conocí un montón de gente de América Latina, porque mucha gente que va a Washington siempre pasa por Cato, entonces conocí gente de Argentina, de Ecuador, de Panamá, etc. Pues bueno, fui a Buenos Aires, estuve 2 semanas en Buenos Aires con la gente de IPN, y ellos quedaron muy contentos con el trabajo que yo hice. Les organicé un evento junto con la gente de la Fundación Atlas allá. En 2004. Eso fue en diciembre del 2004. A través de la gente de Atlas les conseguí contactos, hicimos una publicación, etcétera. O sea, fui como el handyman de ellos durante esas 2 semanas. Entonces, al final de esas 2 semanas, los chavalos llegaron y me dijeron: mira, tenemos una oferta. Digo, ¿cuál será? ¿Te gustaría ser nuestro director para América Latina? Te pagamos un medio tiempo, pero ya en libras esterlinas un medio tiempo era un tiempo completo, era como 7 veces lo que Otto me estaba pagando por un tiempo completo. Entonces, resulta que yo les dije que sí, lo que tengo que hacer, mira, lo que tenemos que hacer es que
te mandamos artículos de opinión para que vos los traduzcas y los publiques en periódicos latinoamericanos, que nos organices eventos en América Latina. O sea, nosotros tenemos un presupuesto y vos contactás a un think tank en Panamá o en Guatemala o en Ecuador y que hagamos hacer publicaciones. Si queremos publicar un estudio en Ecuador, entonces te lo damos, vos lo traducís y buscas una imprenta en Ecuador para que se publique y un think tank local para que lo distribuya, en fin, ese tipo de cosas. Y yo encantado acepté. Y en verdad el 2005 fue un año bastante bueno, o sea, bastante bueno desde el punto de vista económico, porque estaba soltero y con platilla y sin responsabilidades algunas, y andaba viajando por América Latina. Ya empecé a viajar en América Latina, cosa que no había hecho en Cato, porque yo había estado en Washington ahí pegado, pero aprendiendo mucho sobre la región, pero ya ahora sí me tocó empezar a viajar por América Latina. Ya yo había tomado la decisión de que yo quería regresar a Washington en el 2006 a sacar una maestría, y empecé el proceso en el 2005 de solicitar a la maestría, y así fue como identifiqué George Mason. Yo quería estudiar en George Mason, quería volver a ir a Washington, y George Mason, siendo una universidad que tiene una escuela de economía bastante liberal, y eso es lo que yo quería hacer, y una escuela de políticas públicas que cada vez adquiría más renombre en ese momento. Entonces solicité a la maestría, me admitieron, y luego empezó el pequeño inconveniente. Bueno, ¿cómo pago la maestría? En ese entonces hablé con la gente, con un amigo que trabajaba en la Fundación Atlas allá en Washington, y él me dijo: mira, ¿por qué no te venís a una entrevista acá? Hay una beca que nosotros administramos, no es nuestra, es de la Fundación Earhart, pero nosotros la administramos, venite a una entrevista. Entonces en ese momento se casaba un amigo en Washington en esas fechas, y yo dije: voy al matrimonio de mi amigo y de una vez aprovecho para la entrevista. Y fui, y la entrevista me la hizo Leonard Liggio, que es una eminencia, que murió hace pocos años, una eminencia, o sea, colega íntimo de Hayek, Mises y todos esos. Él me hizo la entrevista, una entrevista como 1 hora, y al final de la entrevista me dijo: bueno, aquí está la secretaria, dígale cuánto ocupa para la maestría, y ya, eso es todo. No tuve que mandar papers, no tuve que mandar currículums, nada, fue así súper informal. Yo estaba fascinado, ¿verdad? Entonces, esto para demostrar que he tenido también mucha suerte, ¿verdad? Se me han alineado las estrellas en muchos puntos críticos de mi vida. Entonces, yo había hecho ya un presupuesto de cuánto ocupaba para la maestría, para el primer año. Se los pasé, me lo mandaron enterito, toda la plata, ¡pum! Y ya, así de fácil, ya tenía. Entonces, en enero del 2006, empiezo la maestría en políticas públicas ahí en George Mason University. Empecé a readaptarme a la vida de Washington. Al principio, yo cuando me fui acá, me fui casi que llorando y pataleando. Ya había disfrutado mucho ese 2005 en Costa Rica y no me quería ir. Entonces, cuando yo llegué a Washington, llegué un poco a huevadillo, pero resulta que pronto ya le agarré otra vez el gusto, y me encuentro en una época bastante relajada en mi vida, porque no estoy trabajando. Seguía haciendo trabajos para IPN y ellos me seguían pagando, pero ya de una manera más relajada, y estudiando, básicamente estudiando, un estilo de vida en donde yo me acostaba a las 2:30 de la mañana y me levantaba a las 10 de la mañana, cosas porque las clases eran en la noche. Así fue el primer año. En el segundo año, bueno, para finales del primer año de la maestría, contacto de nuevo a Atlas para que me renueven la beca para el segundo año. Y me dicen: tenemos malas noticias. ¿Qué pasó? Bueno, la Earhart Foundation va de picada. Ya en ese momento algunas repercusiones de la crisis financiera se empezaban a sentir, y la Earhart Foundation iba de picada. Y me dice: la Earhart Foundation no está renovando becas. Y yo: a la pucha, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces empecé a hacer cálculos, y resulta que yo había pedido más de la cuenta. O sea, había sobreestimado mis costos, mis gastos para el primer año. Entonces tenía más plata de lo que... Y yo, aparte de eso, soy súper frugal, ¿verdad? Entonces me había sobrado plata el primer año, que junto con los ingresos de IPN mensual, que todavía me pagaban un salario mensual, más los ahorros que yo tenía, todo eso me alcanzaba para vivir tranquilo y pagar el tercer semestre de la maestría. Pero para el cuarto semestre, ahí sí no me alcanzaba. Hijo, entonces empiezo yo a pasar el insomnio y toda la carajada, a estresarme.
hablo con mi ex jefe de Cato, Ian Vázquez, y le comento la situación. Hablo con Tom Palmer, otro ex colega de Cato, y finalmente Ian me llama un día y me dice, mira, ya tengo una solución. Y ya le hablé con Ed Crane, que en ese momento era el presidente del instituto, el fundador, y él está a bordo. ¿Qué pasó? Te tenemos una propuesta. ¿Cuál es? Te pagamos, Keito te paga el cuarto semestre, pero a cambio tenés que quedarte trabajando un año para nosotros. O sea, trabajas durante el cuarto semestre y después de eso tenés que trabajar un año más. Y yo, bueno, no quería, porque yo quería regresarme a Costa Rica de inmediato. Yo quería terminar la maestría y venirme, pero no tenía opción. Entonces le dije que sí. Y efectivamente, entonces ya termino el cuarto semestre trabajando en Cato. Curiosamente tuve una curva de rendimiento ascendente en la maestría, a diferencia del bachillerato en la U. El otro día estuve repasando las notas, cuando estaba acomodando los chunches que de la mudanza aquí a Costa Rica, me encontré con el transcript de la Universidad Nacional y veo que mis notas en la Universidad Nacional fueron así, mientras que en la maestría fueron así. Y a pesar de estar trabajando tiempo completo, tuve 3 A's o 4 A's en el último semestre en George Mason. Y luego empiezo a trabajar ya habiéndome graduado. El plan siempre era terminar mi pacto con Cato al año y regresarme a Costa Rica. Para eso yo estaba haciendo el Optional Practical Training. Cuando uno tiene la visa de estudiante, uno termina la carrera o el programa y le permiten trabajar un año más, siempre y cuando sea algo relacionado con la carrera que uno estudió, ¿verdad? O con el programa que uno estudió. Entonces yo estaba haciendo el OPT, pero ya para ese entonces había empezado a jalar con Cristina, con mi actual esposa. Entonces ya eso empezó a alterar un poco los planes. Y efectivamente cuando termina el OPT, cuando termina el año, ya yo no me quería ir, ya no me quería venir para acá. Ya yo estaba bastante hallado en Cato. Y estaba enamorado. Y entonces Cato me dijo, bueno, te ofrecemos una visa de trabajo, 3 años. Y yo la acepté y ahí me quedé, y ya entonces empezó esa carrera en Cato, que terminó siendo de 12 años. En Cato empecé como Project Manager for Latin America, que era el título inicial que yo tenía. Y a partir del 2012 me cambiaron a Policy Analyst for Latin America, aunque de verdad siempre hice casi que lo mismo, ¿verdad? No hubo mayor cambio. Y ahí, bueno, empecé con cosas muy monositas, y ya después empecé en verdad ya a hacer muchas cosas. Empecé a organizar eventos en toda América Latina, que ya tenía la experiencia con IPM, pero esta vez con la ventaja de que Cato es una marca muy reconocida a lo largo y ancho del continente, ¿verdad? Entonces era muy fácil conseguir gente que estaba interesada en hacer cosas en Argentina, en Brasil, etc. Empiezo a escribir, aunque después descubrí rápidamente que escribir en inglés no era mi fuerte y no era mi pasión, y eventualmente esa fue una de las razones por las cuales me harté del trabajo que yo estaba haciendo, y principalmente empecé a hacer televisión, que eso como que se volvió mi fuerte allá en Cato. La relación con CNN empieza en enero, creo que fue febrero del 2008, que estoy yo en mi oficina y me suena el teléfono y era CNN en español. No sé cómo consiguieron mi número, directo a la oficina. Contesté y preguntan por mi colega Gabriela Calderón, que ella es la que actualmente maneja la página web de Cato. Preguntan por ella y yo les digo, mira, no, Gabriela vive en Ecuador, ella no está ni siquiera en Washington, ella maneja la página desde Ecuador. Y me dice, es que estamos buscando a alguien que opine sobre la posible entrada de Ralph Nader a la elección de Estados Unidos. Y como yo siempre he sido mi tema era América Latina, pero yo seguía mucho la política estadounidense, yo le dije, mira, por cualquier cosa yo puedo hablar de eso, es un tema que yo domino. ¿En serio? Sí, claro, en verdad, sí. ¿Usted puede venir al estudio? Sí, claro. Y entonces fui al estudio
de Washington, ahí es de CNN. Tiene un estudio en Washington, no en Atlanta. Tiene un estudio grande en Washington, o sea, ahí a la par de Union Station, de la estación de tren, hay un edificio donde tienen fácilmente 4 o 5 pisos. O sea, no es Atlanta, como uno piensa. Ellos tienen Atlanta. Atlanta es el edificio principal, pero en Washington tienen un gran estudio, en New York tienen un gran estudio y demás. Y varios de los programas, muchos de los programas se hacen desde Washington, ¿verdad? Entonces, fui y con todo el nerviosismo de saber que uno está en CNN en español. El otro día me salió el recordatorio de Facebook de que se han cumplido, eso hace 13 años desde esa entrevista o algo así. Yo después salí, yo me acuerdo que después de esa me fui a ver con unos amigos ticos en un bar mexicano y todo, yo contándoles emocionadísimos, ¿verdad?, de la experiencia. No me volvieron a llamar. Nunca. Y pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y esa fue así, sin prueba, venga sin prueba, así nomás. Que sea. Entonces yo dije, ¿será que lo hice mal, verdad? En ese tiempo otras cadenas me empezaron a llamar, me llamó la BBC, 3 veces estuve en BBC World News, pero CNN nunca me volvió a llamar. Hasta que seguro una semana estaban en quema, porque era la semana del Día de Acción de Gracias y todo el mundo se va a Washington, no hay que absolutamente nadie, y entonces me llamaron, que si yo podía ir un miércoles antes de Acción de Gracias, y esa Acción de Gracias yo estaba en Washington. Entonces yo les dije que sí, y fui, y ahí empezó, si se quiere, romance, ¿verdad? Entonces donde me empezaron a llamar y a llamar y a llamar, y yo creo que eso fue una de las cosas que catapultó mi carrera, las apariciones en CNN. Mucha gente me reconoce a mí no como el analista de Cato, sino como el mae que salía en CNN, ¿verdad? Y no, yo a CNN le estoy agradecidísimo. Es más, al final de mi carrera en Washington yo estaba ya un poco harto de hacer prensa, porque es muy pesado, o sea, uno tiene que estar encima de muchos temas, y no necesariamente temas que uno maneja al dedillo, pero que la prensa, y de ellos son insistentes. Pero a CNN nunca le dije que no, o trataba nunca de decirle que no, al menos que en verdad no podía. Yo estaba de viaje en Asunción y me llamaban, y yo en la calle, yo les decía, denme media hora, y yo llego y me conecto y les hago la entrevista. Entonces eso yo se los agradezco muchísimo a ellos. Y sí, a través de CNN se empezaron a abrir otro montón de puertas, empecé a ser invitado como conferencista por toda la región, etcétera, etcétera. En el 2008, Yanancy Noguera era la directora del Financiero, y ella me pide que si yo quiero ser bloguero del Financiero. Eso me llamó la atención de la nada, y así fue como en el 2008 empecé el blog Porra Libre, que lo tuve y nominalmente lo sigo teniendo, no he renunciado a él, pero tengo ya un par de años de no escribir para el blog. Pero en el 2015, yo creo que fue para finales del 2014 más o menos, murió don Julio Rodríguez. Él tenía 3 columnas en La Nación. ¿Pero te pagan en el Financiero? No, a mí ni CNN, ni La Nación, ni el Financiero, nadie me ha pagado un 5 en la vida. Eso tenemos que empezar a... Bueno, ya soy todo ellos. Yo soy tu representante ahora. Eso te iba a preguntar yo, que CNN eran pagadas. Nada, CNN no paga absolutamente nada. Es más, CNN al principio mandaban un carro, siempre mandaban un carro a recogerlo, y después ni eso. Después uno tenía que llegar al estudio, pero más bien en la plataforma es impresionante. Sí, pero ya no, Sí. ahora no sos un escritor, ahora ya no. Pues bueno, entonces resulta que yo creo que fue a finales del 2014 que muere don Julio Rodríguez. De La Nación, la columna de que él tenía, esa sí te la pagaban. No, tampoco. Tampoco, nada. No. Eso era así por... Amor, gratis. Sí. Don Julio tenía la columna los lunes, los miércoles y los viernes. Sí. Entonces ya al morir él quedaron disponibles 3 columnas en La Nación. En un viaje a Washington, yo me pongo en contacto con Armando González, que andaba allá, y salimos a tomarnos un café, y yo le manifiesto mi interés de ser columnista de La Nación. ¿Qué? ¿Hubiera hablado que La Nación sí? No. Nada. Y resulta que pasaron varios meses, él me dijo que lo iba a analizar. A partir de julio me empieza a llamar a mí y yo voy a empezar a cobrar. A poner orden. ¿Cómo se llama? Él me dijo que lo iba a analizar, y pasaron varios meses y nunca pasó nada. Me acuerdo que yo andaba en Washington en marzo del 2015, andaba celebrando el aniversario de bodas, el 5 aniversario de bodas, y me llamó
de la nada Armando González, me sonó el teléfono y era Armando González diciéndome, mira, ahora sí estamos listos para tu columna, el único requisito que te pido es que te enfoques mayormente sobre temas nacionales, porque seguro él temía que por mi exposure internacional iba a estar escribiendo sobre asuntos internacionales. Y pues así fue, empecé a escribir la columna, empecé en finales de marzo del 2015, y así fue como nació De Frente, y que la tuve por 5 años y como 7 meses hasta noviembre del año pasado. Y bueno, escribir una columna resultó ser más intenso de lo que uno imagina. Yo siempre las escribía los jueves para poder dormir la columna y el viernes nada más levantarme ya fresco a hacerle algunos detalles, el enderezado y pintura, como le decía yo, ¿verdad? Pero bien, resulta que de repente empiezo a sentir que todos los días de mi vida eran jueves. O sea, no había terminado de mandar la columna y al día siguiente otra vez era jueves y tenía que escribir la otra, ¿verdad? Entonces es muy intenso esa carajada. Entonces hay que estar pensando, escucha, ¿qué tema trato de todo? Bueno, yo quería preguntar una cosa, porque Sí. como decía en la columna, siempre me llamó la atención la capacidad de tus columnas de poder resumirlo todo, porque si uno ve la columna que usted tenía impresa, digamos, era grande, pero era una tiritas y larguitas. Sí. Pero no es muy grande. No es para nada grande. Resumir el tema, digamos, ¿cómo hace usted? No, es una pesadilla, es una pesadilla. Yo estaba acostumbrado al formato del blog. En el blog uno no tiene límite. Entonces yo escribía a placer, yo nunca hacía copy, o sea, yo siempre escribía desde la plataforma. Entonces yo nunca podía ver en un blog cuántas páginas yo escribía, pero un día hice copy-paste y resulta que los posts míos eran de 3, 4 páginas. Mientras que la columna de La Nación eran 1315 caracteres con espacio, o sea, podría ser 380 palabras, y no hay nada. Entonces muchas veces uno ni siquiera podía hacer una cita porque ya se le iba media columna. Entonces, yo empecé a tener problemas al principio con la columna, ya después ya estaba ya acostumbrado, y más bien el temor mío es que ya mi cerebro se había atrofiado y no podía escribir nada más largo que 380 palabras. Pero sí es todo un reto. Pero, perdón, digamos. Y muchas veces, o sea, muchas veces usted lee la columna y siente como, y eso fue un comentario que yo recibí mucho tiempo, mira, siento como que la columna quedó cortada. Porque la gente le pone, pero es que usted no va bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Mira, sí, el otro día un chaval me dijo, mira, que es que esto es un análisis muy superficial, que esperaba, o sea, en 380 palabras uno no puede meterse de explicar todo, ¿verdad? Terminemos. No, entonces la columna también fue otra gran plataforma que tuve. A finales, por ahí el 2017, 2018, empiezo yo ya a empezar a hacer un recuento de los años en Washington y a preguntarme si quiero seguir haciendo eso o si no quiero seguir haciendo eso. Para ser sincero, me había disfrutado muchísimo mi carrera, pero sentí que ya acercándome a los 40, ya empezó la crisis de los 40, ¿verdad? Ya acercándome a los 40 sentía que estaba estancado. Mi jefe, Ian, que siempre fue muy supportive, como se dice, no sé cómo se dice eso. Condescendiente. No, condescendiente no, condescendiente es que más bien algo malo, ¿no? Es alguien que siempre te apoyaba. Un soporte. Siempre me apoyó mucho. Él me decía, mira Juan Carlos, si vos escribieras más en inglés, ya las oportunidades tuyas dentro del instituto son infinitas, ¿verdad? Pero yo no quería escribir en inglés, es algo que no me nacía. O sea, cada vez que yo me sentía, incluso escribir un email en inglés era algo y cada vez empecé a agarrar más. Eso lo podemos resolver. No, yo no quiero resolverlo. Es en español y lo traducimos. Bueno, pero entonces, yo finalmente dije, mira, no, la verdad es que no quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo. ¿Cuáles son las alternativas? Y las alternativas empezaron a ser, bueno, regresar a Costa Rica y ver qué hago en Costa Rica. Obviamente aquí el mundo de la política pública es un mundo muy limitado. No hay think tanks, no hay nada. Pero me empezó a llamar mucho el tema de la política, la acción política. El 2018 fue un parteaguas, puesto que yo decidí apoyar a Rodolfo Pisa. Fue una decisión bastante espontánea.
yo tomé la decisión de votar por Rodolfo Pisa una semana antes de la elección. Pero como yo estaba en Queito, y Queito es un instituto no político, yo no podía decirlo. Entonces me generaba mucha bronca que a mí me retaran en las redes sociales diciendo, pero diga por quién va a votar, diga por quién va a votar, y yo no podía. Entonces yo empiezo a ver esa última semana antes de la primera vuelta y yo veo ese fenómeno PAC otra vez repitiéndose, ¿verdad? Y eso me empieza a mí a hervir la sangre, saber que yo no podía ni siquiera decir por quién iba a votar. Entonces yo la noche del viernes, antes de la elección, no dormí. Pasé dando vueltas, pasé cabreado, pasé frustrado, me levanté cabronado, y Cristina, pero diciendo, ¿qué le pasa? Yo es que yo quiero salir a decir por quién voy a votar, no es justo. Y me levanto, lo primero que hago obviamente me meto a Facebook y veo un post de Jaime Ordóñez diciendo que él iba a votar por Rodolfo Pisa. Y yo digo, mira, si Jaime Ordóñez, que es un académico respetado, nadie lo puede acusar de ser un partidista o politiquero. Si Jaime Ordóñez, él puede salir a decir que va a votar por Rodolfo Pisa, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces le escribo, le mando un WhatsApp a mi jefe, a Ian, y le digo, Ian, quiero decir que voy a votar por Rodolfo Pisa. Entonces me dice, bueno, redactate lo que querés escribir, pasámelo nada más para verlo, para ver que no haya problemas con el instituto, y dale bimba. Entonces escribí las razones por las cuales iba a votar por Rodolfo Pisa, que básicamente era porque el equipo económico de Rodolfo Pisa era el equipo económico más serio, más responsable, y que más afín a mis ideas. Entonces hice esa publicación y se volvió viral. Tuve 5,000 likes y el alcance, que uno lo puede ver ahí, ¿verdad? 500,000 personas. Entonces vi muchas más. Yo me acuerdo que el domingo fui a votar a la embajada, y esa embajada estaba tomada por gente del PAC, ¿verdad? Y todos mis amiguillos de Washington eran puros chavalillos PAC. En el momento en que entro, una de esas amiguillas se me queda viendo así, con una voz, y me dice, ¿usted? Y yo, ¿qué pasó? Y viene a decir, mi familia, hay como 7 personas que iban a votar por Carlos y ahora van a votar por Pisa por culpa suya. Porque ese día además salió Jorge Guardia, salió Juan Carlos Rojas, salió Luis Mesalle, salió Abril Gordienco, salió un montón de gente a decir que iban a votar por Pisa, y como que se armó una oleada de apoyo de último minuto a Pisa, que yo lo vi por lo menos en redes sociales, pero me dicen que aquí en San José solo se veían banderas del PAC y del PUSC. ¿Del PAC y de Fabricio? No, aquí en San José, por lo menos aquí en San José en el casco dicen que solo se veía azul y rojo y amarillo y rojo. Lo de Fabricio era más costas y fuera de San José, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya para terminar rápido, yo quedé con eso y digo, mira, el PUSC debería ser el partido de centro derecha que venga a enderezar la situación económica de este país. O sea, esa ha sido la vocación histórica de ese partido, y Pisa yo creo que dejó ahí un camino recorrido que hay que continuar. Obviamente luego Pisa toma la decisión de meterse en el gobierno, lo cual eso complica las cosas. Yo creo que el jurado todavía no se ha pronunciado sobre si fue algo bueno o malo, pero ciertamente para el PUSC en sí fue algo tal vez negativo el hecho de que su candidato presidencial y mucho de su equipo económico se metieran en el gobierno y quedara empañado por el tufo del PAC. Pero yo quedé con esa inquietud y yo dije, mira, la verdad es que esto de andar haciendo partiditos liberales, pymes políticas, ¿verdad? No va a llevar a nada a la causa en el país. Es un relajo que tengamos 4 partidos liberales y ni siquiera un solo diputado liberal a partir del 2018. Y lo que tenemos que hacer es responder al llamado que en ese momento estaba haciendo Miguel Ángel Rodríguez, de que la gente que nos identificamos con las ideas de la libertad regresen al Partido de Unidad Social Cristiana y desde ahí construyan casa. Y si nosotros vemos las fotos aquí de los expresidentes de ANFE, veremos a mucha gente que ha tenido participación en gobiernos del PUSC. Ahí estaba Telmo Vargas, ahí estaba Miguel Ángel Rodríguez, ahí estaba Jorge Guardia, ahí está, ¿cómo se llama? Don Rodolfo Pisa. En fin, esos son los que puedo reconocer desde acá, pero los liberales siempre hemos tenido un hogar en el Partido Unidad Social Cristiana, y yo creo que, como dice don Jorge Corrales, la libertad se cuela por las endijas, y es por eso que tenemos que buscar aglutinarnos dentro de un partido que tiene vocación de poder y tratar de impactar las decisiones de ese partido hacia el bien. Y es por eso que tomé la decisión
de regresar al país, aspirar a una diputación, y en eso es lo que me encuentro. Muchas gracias. Esa diputación, yo te pregunté un día por WhatsApp y me respondiste, tercer lugar, ¿quiénes son los del 1 y 2? En el primer lugar, dentro del bloque nuestro, obviamente, porque esto no se ha decidido quiénes van de primero y quiénes van de segundo formalmente, o sea, esa es una decisión que la Asamblea Provincial del partido tomará en septiembre, más o menos, en agosto, septiembre de este año. ¿Quiénes son los candidatos a diputado? Todo se dilucida en la elección distrital, que es el 15 de junio, que es cuando los aspirantes a diputado presentamos papeletas a nivel de los distritos con tal de elegir delegados a las asambleas cantonales, y luego las asambleas cantonales escogen delegados a la asamblea provincial, y en esa relación de fuerzas se define quién es el primero, segundo y tercer lugar. Yo lo que hice fue pactar con otros compañeros del partido que también están aspirando a diputaciones, pactar de antemano de nuestra parte, nuestro bloque, quiénes íbamos a ir de primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Y fue así como llegué a una negociación. En primer lugar va Felipe García, es un politólogo joven, 25 años, de Pérez Celedón. En segundo lugar va Vanessa Castro, exdiputada en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, abogada, expresidenta de la Cámara de Infocomunicación. En tercer lugar voy yo. Cuarto lugar va María Isabel Llamas Echeverría, nutricionista, 34 años, de Desamparados, muy buena. Bueno, en quinto lugar también tenemos un quinto lugar, ¿cómo se llama? Que es Luis Alfonso Salazar, especialista en telecomunicaciones, abogado, muy bueno también, y también muy joven, él es de Puriscal. Entonces tenemos un equipo, una papeleta que es bastante joven, el promedio de edad es 38 años, y que tiene, pero joven pero con experiencia. Tenemos la experiencia de doña Vanessa, que ya fue diputada, pero también tenemos la experiencia mía con conocimiento de la cuestión internacional y de política pública, pero también conocimiento de Alfonso en materia de telecomunicaciones. María Isabel es muy dada a la parte de política social, Felipe, politólogo, conoce mucho el tema municipal. Tenemos una distribución geográfica bastante interesante. Pérez Celedón encabezando, representando los cantones rurales, Vanessa de Goicoechea, que es el cuarto cantón más populoso de la provincia, yo con una visión más global de la provincia, María Isabel de cuarto lugar de Desamparados, Alfonso de Puriscal, en fin, me enorgullece muchísimo ser parte de ese equipo, y estamos trabajando a full vapor para tratar de que efectivamente esa sea la papeleta del partido en febrero. Tenemos competencia, hay otras personas que están compitiendo también para ser candidatos del PUSC, y si ellos logran sacar la suficiente cantidad de delegados, pues nos van a complicar a nosotros nuestro camino. Entonces lo único que podemos hacer para garantizarnos estar en esa papeleta es trabajar como caballos, ¿verdad?, de aquí a junio en ese proceso de distritales, y tratar de que los cantones que nos corresponden logren la mayor cantidad de delegados. A Felipe le corresponde nuevamente Pérez Celedón y 7 cantones rurales. A Vanessa le corresponde Goicoechea, Moravia, Coronado y Tibás. A mí me corresponde Curriabat, Montes de Oca, Santana, Escazú y Turruáez. A María Isabel le corresponde Desamparados y a la Abuelita. Y a Luis Alfonso le corresponde Puriscal. Entonces, si nosotros entre todos logramos sacar 51 delegados o más, pues ya pasamos la meta y podemos ser la papeleta del PUS para la próxima elección. Me parece que se complementan muy bien, Juan Carlos. Sí. Y me parece que sí trabajan. Y nos llevamos muy bien, que eso es muy importante ante lo que está ocurriendo actualmente con la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, que es una fracción fraccionada. Usted ve que cada diputado agarra por su lado, no hay ningún tipo de coherencia en los grandes temas. Vemos que si empleo público, unos están aquí a favor, otros están en contra, impuestos, unos dicen que sí, otros presentan proyectos para que no, y eso yo creo que es un problema estructural del partido, que hay que corregir eventualmente. Pero en este caso, el hecho de que estemos trabajando juntos para un fin electoral, yo cuando hice el pacto de una vez les advertí, vea, yo soy un carajo que se mueve por las ideas, y esto no es un pacto simplemente de electoral, esto es un pacto también programático. Entonces nosotros hacemos el esfuerzo y tenemos un grupo de WhatsApp y demás
en donde constantemente estamos discutiendo las posiciones del partido con respecto a empleo público, con respecto a pesca de arrastre, etc. Y creo yo que si nosotros somos electos vamos a ayudar en gran medida a que ese bloque, esa fracción legislativa del PUSC en la próxima elección sea una fracción más unida y más coherente que la actual. Yo sí quería comentar experiencias que yo he tenido con su persona y no sé si usted se acuerda el año pasado que yo traje una pregunta de que un rico y un pobre van a tomarse un café y el rico termina invitando al pobre, pero luego el rico le cobra y el pobre dice, no, ¿por qué me cobras? Usted es un agresor económico, yo no tengo los mismos recursos que usted. No sé si se acuerda de ese comentario. Y habíamos acordado que qué peligro sería que en Costa Rica empiece a haber mucha gente de que a mí necesitan ayudarme, entonces no esperen nada de mí, y no esperen de que yo pague deudas, y yo simpaticé con su causa, que no debería ser así, de que el rico llegó donde es por esfuerzo y no tanto por suerte, ¿verdad? Luego llegaron unos meses donde yo perdí confianza en su persona y hasta me distancié un toque y lo pensé a ver si yo podía apoyarlo. Fue cuando en mi casa nos llevamos la sorpresa de que en las elecciones de Estados Unidos usted iba con Joe Biden. Pensábamos que iba a apoyar a Donald Trump o que no iba a apoyar a nadie, que fue lo que usted hizo en Costa Rica, que dijo, ya no pudo apoyar ni a Carlos ni a Mauricio. Nos dolió que sí saliera en defensa de Joe Biden porque entonces uno pierde confianza y la lucha que está dando en Costa Rica la está deshaciendo en Estados Unidos. De que Donald Trump es un mal presidente y él es una buena presidencia que da criterio de cada uno. Pero bueno, Joe Biden tiene su historial de racismo. En un debate su candidata a vicepresidenta lo acusó de ser un racista, básicamente. También ha tenido sus casos de misoginia. ¿Cuál fue el candidato que retó a golpes detrás de los lockers del gimnasio? Ese no fue Donald Trump, ese fue Joe Biden, y ahí está el video. Entonces sí nos dolió mucho esa adhesión. Meses después capacitamos y tuvimos la madurez de diferenciar entre Estados Unidos y Costa Rica. Una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Costa Rica. Y en Costa Rica Juan Carlos nos ha representado en mi familia, ha dado la lucha que nosotros, que mi papá ya no da porque ya está casi como 80 años y ya él se cansó. Pero entonces a usted todavía lo seguimos considerando un representante de nuestras causas y ya dejamos la elección de Estados Unidos atrás y aquí usted nos representa. Aterrizando en Costa Rica, yo es que ¿qué puntería tengo con Juan Carlos? Porque siempre que tiene un evento, algo pasa el día antes y yo qué dicha que mañana voy a hablar con Juan Carlos. Aquí tengo datos del Banco Mundial y ayer precisamente estuve en un cumpleaños de una hijada mía y había defensores del PAC. Y yo les digo, ¿pero qué pasa con el desempleo? Porque decían, uy, vea Rodolfo Méndez, vea todo lo que él hizo con el PAC. Y les digo yo, pero vamos al desempleo. Costa Rica, y aquí lo tengo en la página del Banco Mundial, 17.1. Pero si nos vamos a El Salvador, 7%. Si nos vamos a Honduras, 9.4%. Y nada más para terminar con Nicaragua, Nicaragua está en 5.8%. La excusa que me salieron es, eso es imposible, esos países no están revelando sus verdaderos datos, el Banco Mundial nada más les pide los datos al país y los publican como datos oficiales, el Banco Mundial no se mete a cada país a investigar. Ellos lo que pasa es que tal vez un puesto se lo dan a 2 personas, entonces hay un salario se reparte entre 2, pero ya los 2 tienen trabajo y lo reportan como que no están desempleados. Y más bien lo hicieron ver como que Costa Rica, gracias al PAC, es el país honesto por reportar el desempleo que tiene y los otros son países deshonestos. O sea, el típico, nosotros lo estamos haciendo bien, nosotros el PAC lo está haciendo bien, todos los demás lo están haciendo mal. ¿Qué problema, Juan Carlos, en un debate llegar y decirle eso al PAC? De que vea cómo tienen ustedes el desempleo en comparación con otros países, cómo atacarlos y sale con esas cosas. El tema del desempleo y las comparaciones transnacionales es complicado, puesto que efectivamente la manera en que los países miden el desempleo varía, y aparte de eso que muchas veces la informalidad es incorporada dentro de las cifras de empleo. Entonces, si usted ve el desempleo en México, siempre históricamente ha sido como el 2%, 3%.
y uno dice, y tienen casi que full empleo, ¿verdad? Lo cual no es necesariamente el caso, porque la gente que está en la informalidad cuenta como gente, población económicamente ocupada. Yo no me fijaría, yo no haría comparaciones transnacionales, al menos que sea una comparación, un estudio hecho con las mismas métricas, con los mismos estándares. Yo me enfocaría más en comparar el empleo nuestro comparado con nuestros niveles a lo largo del tiempo. Y tenemos 19 puntos, no sé cuántos, según el INEC, en la última medición, lo cual es la tasa de desempleo más alta jamás registrada. Pero no solo eso, antes de la pandemia teníamos 12.4%, que era la tasa de desempleo más alta jamás registrada a lo largo de los años. Más alta incluso que durante el Carazazo. Entonces, esos son las métricas que deberíamos de usar. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Muchísimas gracias. Pondremos la juventud social cristiana de vuelta en el lugar que se merece. Somos jóvenes emprendedores e innovadores. Somos jóvenes modernos, conscientes y actualizados con el siglo XXI. Esto fue Social Cristianos Siglo XXI.